Es una grande bendición, hermanos, poder cantar juntamente con un grupo de alabanza, porque podemos ser guiados, podemos ser motivados y debemos siempre estar alegres y contentos, hermanos, de que Dios siempre nos provee de todo lo necesario para poder adorarle, para poder glorificarle y poder, hermanos, estar conectados en un mismo espíritu. Y yo creo que hemos llegado a este lugar para adorar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de su palabra, poder crecer espiritualmente y poder tener un momento, ¿verdad?, en armonía juntamente los unos con los otros. Y por eso es de grande bendición estar en la casa de Dios. Antes de entrar, hermanos, a la palabra, quiero una vez más, ¿verdad?, como lo hemos hecho anteriormente en otros servicios, dar gracias a Dios por cada una de las personas, de los hermanos, hermanas, jóvenes que sirven aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por cada servidor que se esfuerza, y nuestro anhelo y oración es que Dios recompense al 100% todo el esfuerzo que cada uno de ellos hace. ¿Y por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios por la vida de cada uno de ellos? Amén. Gloria a Dios. No se puede, hermanos, sostener una iglesia, una congregación sin la ayuda, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Así es de que sigamos motivándonos y vamos a seguir sirviendo en la obra del Señor. Dígale a su vecino, sírvele a Dios. Dígale, sírvele a Dios. Quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 5. Y después vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Cuando usted lo tenga, me puede indicar ahí con un ya lo tengo. Falta la mitad de la iglesia. Ya lo tenemos todos, hermanos. Muy bien, primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Me alegro de ver, hermano, que usted tiene por ahí su Biblia. Es de grande bendición que usted pueda tener una Biblia en sus manos. Créame que es de grande bendición poder poner la mirada en las Sagradas Escrituras. Yo creo que Dios, hermano, nos quiere hablar, no solamente aquí en la congregación, pero en casa. Dios habla también en casa, ¿verdad que sí? Juan 12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Conforme nos estamos acercando, hermanos, a las fechas que usualmente, ¿verdad?, como creyentes celebramos, y que nosotros como hijos de Dios debemos reconocer que
son de las fechas más importantes para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Fechas tan importantes, hermanos, que es necesario que prestemos atención a todo lo que la Biblia enseña en cuanto a estas fechas, lo que se celebra, lo que se recuerda. Y no solamente para nosotros como hijos de Dios, pero también para el inconverso, porque también es una oportunidad que le podemos nosotros a cada uno de ellos expresar el mensaje de salvación y que ellos puedan tener una noción completa de por qué se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque para nosotros es una grande victoria. Y nosotros tenemos, hermanos, esa grande oportunidad, pero conforme nos vamos acercando a estas fechas, nos damos cuenta que todavía falta mucho entendimiento, pues vivimos en una cultura, hermanos, donde en lugar de consagrarnos en estos días, nuestra cultura y, hermano, en nuestro país, ¿verdad? Se nos ha enseñado que es tiempo de mar, de ríos, de vacaciones. No me malinterprete, todo eso está bien. Pero por encima de todo, específicamente aún en estas fechas y todo el año, pero específicamente en estas fechas que se avecinan, es para que nosotros como pueblo de Dios nos consagremos a nuestro Dios. Podamos refrescar en nuestro corazón esa grande obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Pero lamentablemente, hermano, para nosotros que vivimos en una cultura como esta, a nuestro alrededor se llevan a cabo, hermano, fiestas que no tienen nada que ver con esto. Celebraciones que no reflejan nada de una consagración. Aún entre nosotros como pueblo pudiéramos reunirnos por allí y no darle un significado a esto, o no hablar siquiera de ello, aun cuando tenemos a nuestro alrededor familiares que no conocen de Cristo. Y yo creo que estamos en un tiempo, hermano, donde necesitamos predicar con más intensidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y podemos hacerlo a través de la predicación de la palabra, hablándoles de la muerte, de la resurrección y de la salvación que hay para cada uno de ellos. Pero no me quiero meter en eso, solamente quería como poder introducir un poquito, hermanos, que necesitamos darle importancia a estas fechas y consagrarnos en casa. Dígale a su vecino, vamos a consagrarnos. Ese debe de ser, hermanos, el enfoque. No debe de ser otra cosa, sino que debe de ser una consagración. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, la obra de un mediador, de uno que tenía que venir, hermanos, a ponerse en medio de un Dios airado para hablar o negociar, digámoslo de esa manera, entre la presencia de Dios y la humanidad pecadora. Tenía que venir un mediador, y yo creo que, hermanos, nosotros no hubiéramos podido llevar a cabo esa negociación. Solamente uno que es digno pudo llevarla, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Job rápidamente. Vamos a ver varias citas, hermano. Vamos a ejercitarnos ahí en la palabra. Vaya al libro de Job, en el capítulo 9. Vamos a ir viendo varias citas para poder entender la importancia que tiene, hermanos, la obra del mediador. Ese es el título de este mensaje, la obra del mediador. Job 9, 32 y 33 dice de esta manera: porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y en esa última parte, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, hasta que llega Cristo. Y por eso Cristo, hermano, es anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde el principio de la Escritura se viene anunciando la obra de un mediador. Por eso Pablo en Timoteo dice: no hay, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres Jesucristo hombre. Y para poder mediar para con Dios se necesitaba ser Dios. Y para poder representar a la humanidad se necesitaba ser hombre. Y por eso quiero invitarlo rápidamente a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, versículo 14. Para que usted vea por qué, hermano, era necesario lo que dice esta escritura. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne porque era necesario que Él fuera carne para poder pagar por el pecado de nosotros, para poder mediar entre Dios y el hombre. Por eso Jesucristo es Dios y es hombre. En ese momento Él estaba trabajando, hermano, a favor de nosotros, hasta que aparece este árbitro que pone una mano entre un Dios airado y una criatura pecadora como nosotros los hombres. Por eso el verbo se hizo carne. En el principio era Dios, y este Dios, hermano, ahora se hace carne para poder llevar a cabo esta grande obra. Por eso necesitamos entender cuán importante son estas fechas, hermano, que tenemos que recordar con grande alegría, con mucha pasión y con una deuda que tenemos aquí en el corazón. Recordar que hubo uno que pudo aplacar la ira de Dios. Entonces, nosotros cuando vemos, hermano, la obra del mediador, tenemos que recordar que la Biblia nos habla de todas sus obras que Él hizo. Cuando Cristo viene, Jesús aparece, hermano, y camina entre el ser humano. Él comienza a hacer obras de grande impresión. Comienza a hacer milagros. Su predicación traía a convicción a muchos. El mensaje de Jesús era un mensaje, hermanos, de amor, pero era un mensaje también de arrepentimiento. Que la gente necesitaba, ¿verdad?, arrepentirse de sus pecados, porque vendría una ira. Y solamente Cristo podía cubrirnos de esa ira. Es por esa razón que nosotros predicamos, hermano, de Jesucristo al que anda allá en el mundo, al hombre pecador. Hacerle reconocer que hay alguien que ya se entregó por él o por ella para que se aparte de esa vida pecaminosa, porque si muere en su pecado, entonces una ira cae sobre esa persona. Una eternidad alejados de Dios en el infierno. Y la palabra enseña, hermano, el sufrimiento que hay, pero también enseña la bendición que se recibe cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo en este día? Entonces vemos la obra que Él viene haciendo. Sana a los enfermos, resucitaba a los muertos. Mientras que Él iba caminando por las calles, Él, hermano, lo que hacía, que con su poder y con su presencia echaba fuera demonios. Y todas estas señales apuntaban a que este es el Hijo de Dios. Este era el Mesías esperado. Este era el Salvador del mundo. Con todas esas señales que Él hizo, con todos esos prodigios, con todos esos milagros que Él hizo en el tiempo en el que Él anduvo caminando en esta tierra, no era suficiente, porque solo estas señales eran, hermano, para apuntar a que Él era el Hijo de Dios. Porque su principal tarea era, hermanos, ser mediador entre Dios y los hombres, venir y ponerse y recibir sobre Él el castigo que a usted y a mí nos tocaba. Ser representante del hombre y ser un mediador para con Dios. Y por eso tenía que hacerse carne. Y tenía que venir Él, hermanos, a cumplir con esta tarea y esta responsabilidad de ser el Salvador del mundo. ¿Cuántos se alegran de que vino un Salvador a nosotros? Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Entonces, hermano, conforme nos vamos acercando, tenemos que reconocer en nuestra vida la importancia que tiene, hermanos, que Él haya muerto por nosotros, porque las Escrituras le dan mucha importancia
a su llegada, pero también le dan mucha importancia a su muerte. Es por eso, hermano, que en esas fechas, hermano, cuando Jesús va acercándose a Jerusalén, vienen los judíos de todas partes a celebrar la Pascua, a recordar, hermano, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, como Dios, hermano, permite, ¿verdad?, que con la sangre de un cordero aquel pueblo, hermano, pudiera manchar o pudiera poner de esa sangre en el dintel de su casa, en los marcos de la puerta, y pudiera, hermano, el ángel de la muerte pasar por encima. Todo hogar que tuviera esa señal de la sangre, ese hogar no sería tocado por el ángel de la muerte. Y esto era algo que quedó establecido para los judíos, que ellos celebraran la Pascua, la salvación, que gracias a que alguien muere y esa sangre los cubre, ellos, hermano, tenían un pacto con su Dios, y Dios los estaba bendiciendo y los había guardado de algo terrible. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que las Escrituras hablan de esta muerte. Y hablan no solo del Nuevo Testamento para acá, sino que hablan del Antiguo Testamento desde el principio, porque las Escrituras dan testimonio de lo que tenía que pasar. Note, hermano, cómo se celebran en nuestra fecha estas fiestas o estos acontecimientos. Hoy en estos días, hermano, cuando la gente comienza en la cuaresma, la gente no come carne, pero en el Antiguo Testamento lo que Dios quería que comieran era carne. Les decía que se comieran a ese cordero. Qué contrariedad cuando no hay conocimiento. Qué impresionante. Yo estaba comprando algo en una tienda y de pronto miré en la sección donde tienen comida y veía que no tenía nada que tenía carne. Y de pronto alguien se acerca allí y le dice, como que hoy se me antoja algo que tenga carne, pero estamos en la cuaresma. Y aquella persona que estaba cobrando le dice, sí, pero recuerde que en estos tiempos no se come carne. Y yo estaba allí atrasito escuchando esto, y yo dije, necesito entrar aquí, necesito hacer algo, pero había más gente allí. Y yo dije, creo que sería como algo imprudente, pero no me quedé con la espinita ahí. Solamente hice algo, perdóname, hermano, ¿verdad? Pero hice algo nada más ahí para ver qué me iban a contestar. Cuando ya voy a pagar yo y le pregunto y le digo, pero ¿en qué afectaría que comiéramos carne? Y estaba cobrando y me mira así, me clava los ojos, y yo creo que ha de haber dicho, no, este es aleluya, por eso me hace esa pregunta. ¿Cuántos aleluyas hay aquí en este día? Entonces, todo esto, hermano, se viene enseñando desde el Antiguo Testamento. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 3, porque las Escrituras, como dice Pablo, ahí, hermano, se va mostrando cómo se viene anunciando la muerte. Génesis 3:21. Vamos a ir rápido porque hay varios textos y quiero llegar a una parte crucial por la cual introdujimos el texto de Juan. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. A esta cita, hermanos, se le llama el primer evangelio, porque ya ahí comienza a enseñarse, ¿verdad? Cómo Jehová tuvo que quitarle la vida a ciertos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Alguien tiene que morir para cubrir su vergüenza. Se viene anunciando la muerte, se viene mencionando que tiene que haber un mediador, alguien tiene que pagar, alguien tiene que morir, sangre necesita ser derramada. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Génesis 4:4. Hoy no traje, hermano, imágenes ni nada porque quiero que nos ejercitemos en la Biblia. Si usted no trae Biblia, pues aquí lo ponen, pero si usted la trae, ejercítese. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda.
En ese día, hermano, cuando los judíos estaban reuniéndose para celebrar la Pascua, sin ellos imaginarlo, ellos, hermano, llevaban sus ofrendas para que fueran sacrificadas. Pero también en ese día, hermano, también Dios mismo estaba acercándose en ese día, acercando su ofrenda perfecta, el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué impresionante los tipos y las profecías que nos hablan de todo esto. Por eso es una grande bendición, hermano, poder clavar la mirada en las Escrituras, porque en ellas, hermano, podemos aprender para nuestro crecimiento espiritual. Génesis 22, versículo 6. Hablando de un sacrificio, de un holocausto. Génesis 22, versículos 6 y 8. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Y Dios, hermano, está proveyendo ese cordero, ese que quita el pecado del mundo. Por eso aquellos sacrificios en el libro de Levíticos, cuando aquellos hombres y mujeres llevaban aquel sacrificio, aquel animalito, ellos solamente ponían sus manos sobre ese animal para que simbólicamente se transmitieran esos pecados y la muerte sobre este animal, ¿verdad?, fuera la que pagara por las culpas del otro. Pero esos sacrificios eran continuos porque no quitaban de una vez el pecado, sino que cada vez tenía que sacrificarse un animal. Y por eso Dios, hermano, en este tiempo nos quiere recordar a nosotros que hubo un sacrificio perfecto, uno solo y nada más, un solo mediador entre un Dios airado y una criatura pecaminosa como lo es el hombre. Y esto nos hace reflexionar a nosotros, hermano, que nosotros, viviendo una vida de pecado, merecemos la muerte, pero Dios nos da vida a través de Jesucristo. Por eso no queremos invitar a nadie a que se cambie de religión. Queremos invitarle a que cambie de vida, que acepte a Cristo Jesús como su mediador, como su salvador, como el que puede ayudarte y perdonar todos tus pecados, quitar la culpa. Mucha gente, hermano, vivimos tal vez en nuestros tiempos con tanta depresión y tanta opresión por culpa del pecado, pero Cristo viene y limpia tu conciencia, te da un nuevo nacimiento, te pone en una nueva vida y Él es el Salvador tuyo y el Salvador mío. Despiértame a tu vecino y dile: Cristo es tu Salvador. En Éxodo capítulo 12, versículo 5. Versículos 5, 11 y 12. Éxodo 12. Aquí vemos, hermano, esta escena preciosa de la que hablábamos hace rato, el Cordero Pascual. Éxodo 12, versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Cómo le parece? Qué impresionante, ¿verdad? La Pascua de Jehová. Y es por eso que los judíos, hermano, para ellos en esa fiesta, hermano, lo tomaban tan en serio que venían de todas partes, de donde habían sido esparcidos. Ellos llegaban y se iban días antes ahí a Jerusalén para encontrar lugar. Por eso en el tiempo, hermanos, en el que Jesús ya se iba acercando a Jerusalén, faltaban, dice el libro de Juan, 6 días para que se celebrara la Pascua, y Él era el Cordero Pascual.
Qué impresionante, hermano, cuando hay conocimiento de esto, el respeto y el temor que tiene que venir a nosotros como hijos de Dios, recordando que Él por su muerte me ha dado oportunidad de tener una nueva vida. Y que ya no debería yo de seguir pecando continuamente, porque entonces haría inválido el sacrificio de Él. Pues de nada habrá servido que haya muerto Él por mí, porque yo continúo en mi vida pecaminosa. Y el que practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo. Una cosa, hermano, es pecar por un desliz, por un descuido, por lo que usted quiera. Pero otra cosa es mantenerse en una práctica continua del pecado. Eso ya es otra cosa. Esa persona necesita el Cordero Pascual, necesita al mediador, al árbitro que se pone entre dos equipos de fútbol, al referee que se pone entre un boxeador y otro, al mediador que se pone entre un Dios airado y una criatura pecaminosa como lo somos nosotros los humanos. Levítico capítulo 1, versículo 4 y 5. Una iglesia que se mete, hermanos, en las Escrituras es una iglesia poderosa. Le digo esto para que se motive y usted pueda plantar sus ojitos allí en las Sagradas Escrituras. Levítico 1, versículo 4 y 5. Dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso la sangre de Cristo, hermano, que es perfecta, que viene sobre nosotros, nos limpia. Tiene el poder para limpiar toda nuestra conciencia. Tiene el poder, hermanos, para perdonarnos. Él es el que llevó todo el peso. La ira de Dios cayó sobre Él. Por eso decíamos que solo Él es digno de ser adorado, de ser glorificado. Con su vida y la mía, hermano, todos nuestros días tenemos que recordar que somos deudores a Cristo. Que aunque somos siervos, somos hijos. Pero aunque somos hijos, por amor somos esclavos de Él, por todo lo que Él hizo, por su obra tan grande y maravillosa, la cual, hermano, quien no tiene conocimiento o quien no le da el sentido correcto a todo esto, vive una vida como la vive el mundo. Por eso no se trata de una profesión nada más y de una confesión pasajera. No se trata de que solo de labios le adoremos. Se trata de que haya quedado marcada una verdad que viene siendo anunciada en las Escrituras. Desde el principio el Evangelio se viene, hermano, predicando por medio de tipos, y los profetas también lo vienen hablando, para que no nos quede duda de que Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros no necesitamos ir con otro hombre pecador para confesarle nuestros pecados. Por eso no adoramos y no nos postramos ante una virgen, ante un santo, porque hay un solo santo y se llama Cristo de la gloria, el Santo de santos, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que puso una mano y la otra en la cruz, diciendo: estoy muriendo por ustedes. Era necesario. Todo lo que he hecho, toda la predicación, todos los milagros, todo lo que he hecho en esta tierra está muy bien, pero eso solo apunta para que la gente supiera que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, porque en su tiempo no creían que Él era. Hoy en nuestros días mucha gente todavía no puede creer en Jesucristo. Todavía tiene en su mente santo aquí, santo allá, santa aquella y santa acá, pero su vida continúa en pecado. Necesita que la sangre de Cristo sea rociada. Y por eso, hermano, nosotros necesitamos predicarle el evangelio a toda criatura y hacerlos discípulos. Dígale a su vecino: predica de Cristo. Se nos complica a veces predicar de Cristo, hermano, porque predicamos a un Cristo que perdona pecados cuando nosotros vivimos todavía en ellos. Y por eso a la persona, al creyente, no le salen palabras. No puede hablar con libertad de Cristo porque su vida está todavía atada.
porque todavía practica el pecado. Entonces, ¿cómo puede hablarle a alguien de un Salvador si él todavía en su corazón todavía no lo experimenta? ¿Cómo puede hablar de libertad si camina con cadenas? ¿Cómo puede hablar de una paz si en su mente todavía hay opresión y depresión? ¿Cómo puede? Por eso el mundo viene y aplasta, hermano. El enemigo viene y aplasta, viene y asalta la mente. Cuando no hay la cobertura, hermano, cuando no hay escritura, cuando no hay un yelmo aquí, hermano, que cubra de los dardos y de los ataques del enemigo, la persona es víctima de Satanás. Y día con día, por si usted no lo sabe, a muchas personas se las lleva, hermano, suicidándose, cortándose las venas, colgándose, ahorcándose, aventándose, hermano, de edificios, porque la persona entra en depresión y no hay psicólogo ni psiquiatra que le ayude, pero hay un mediador que puede ayudarle. Hay uno que puede con todos esos pensamientos perversos y diabólicos y decirle: yo he venido para darte vida, la muerte no la traje yo vine a pagar con la muerte para que tú tengas vida. ¿A poco no es el mejor mensaje, hermano, de salvación que está escrito en las Sagradas Escrituras? Por eso cuando usted vea a alguien que está batallando en su mente y que está en depresión, no importa lo que haya pasado, no importa lo que le haya sucedido, Cristo puede ayudarle en su interior, puede darle una vida diferente. Isaías 53, rápidamente vaya conmigo, porque el tiempo avanza, hermanos. Isaías 53, versículos 6 y 7. ¿Por qué era necesario que Él viniera? Pues claramente Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en Él el pecado ¿de quién? Dígalo más fuerte, ¿el pecado de quién? De nosotros. Entonces, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es, hermano, en el que en él no se halló pecado, ni ninguna mala palabra salió, hermano, jamás de su boca. Este es el que merecía ser alabado y glorificado y ser venerado y respetado, pero él, hermano, decide venir y morir por nosotros. Conforme nos vamos acercando a estos días, hermano, queremos hacer conciencia como pueblo de Dios. Dios quiera que rompamos, hermano, con costumbres terribles que no necesitamos. Dios quiere que podamos enseñar a nuestros familiares que no se trata de no comer carne, no se trata de que ellos hagan un sacrificio, el sacrificio ya fue hecho. Que no se trata de hacer planes para irnos a comer la carne asada, que no se trata de hacer planes para ir al río, a la playa, irme de vacaciones y vivir como sea. No me malinterprete, todo eso está bien dentro de un contexto. Pero que aún si salimos, hermano, podamos darle un momento de consagración en donde estamos y podamos recordar y podamos, hermano, humillarnos delante de la presencia del Señor y tener un corazón agradecido porque estamos endeudados con el mediador que vino a negociar entre Dios y los hombres. Una transacción que usted y yo no estábamos preparados para hacer. Una transacción la cual no hay, hermano, alguien que nos la pueda enseñar aquí en este mundo. Una transacción que solamente Dios vino a hacer. Por eso el Verbo se encarnó. En las profecías, hermano, aquellos hombres, dice la misma palabra, que ellos indagaron, y en las profecías se viene hablando, hermano, de la muerte. Vaya conmigo a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Salmo 22:1, rápidamente vaya conmigo. Ya el salmista, hermano, como algo profético hablando ahí. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Y qué pudiéramos decir, hermano, de lo que escribió Isaías en el capítulo 53? Acompáñenme rápidamente allí.
Isaías 53, preste mucha atención, no se me vaya a dormir, hermano, porque cuando Cristo venga, si usted está dormido, se queda. Despiértame a su vecino, dígale, no te me duermas. Isaías 53 dice de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él su pecado, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Zacarías 13, versículos 6 y 7 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y le responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Qué escrituras tan más poderosas, hermano, que nos esclarecen para qué nosotros, hermano, estamos reunidos en una casa como esta. No sería, hermano, coherente venir y perder el tiempo. Tampoco sería coherente y seguir allá afuera, hermano, viviendo una vida apartados de Dios, viviendo una vida, hermano, no creyendo en el Cristo poderoso, en el que ha venido siendo anunciado por tipos y profecías. Pero vaya conmigo una vez más al libro de Juan, capítulo 12. Libro de Juan, capítulo 12. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Qué grande bendición. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Una vez más Jesús ahí, hermano, menciona y dice: Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura. Aún él mismo vino anunciando que él tenía que morir. Déjala. Pero nota esta escena tan impresionante, hermanos. Lázaro, Marta, María, en la casa de un leproso que lo más posible era que Jesús lo había sanado, si no, no se hubieran podido sentar a la mesa con él. Y mientras que una, hermano, está pensando en cómo puede adorar a su Dios, una que estaba agradecida porque le habían resucitado a su hermano,
una que ya no tenía esperanza, pero cuando viene el mediador entre Dios y los hombres, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Oh, qué grande bendición es tener al Cristo de la gloria de nuestro lado. Uno que dijo: desátenlo. Uno que dijo: llévame, dime dónde está, porque yo puedo resucitarlo, yo puedo levantarlo. Mientras que una sacó todos sus ahorros, todo lo que había ahorrado, y había comprado ese perfume de nardo. 300 denarios se dice que era el salario de todo un año. Alguien lo tradujo y dijo que eran más o menos como 5,000 o 6,000 dólares. En pesos vendrían siendo, hermano, qué sé yo, como 100,000 pesos o 50,000 pesos. Pero es mucho dinero. Y venir y tirarlo solamente así, para alguien era un desperdicio, pero no para alguien que tenía en su mente que el que estaba allí en esa mesa era el mediador. Este es el que vino a traernos la vida. Este es el que nos puede resucitar. Mientras que uno estaba adorando, otro estaba allí viendo cómo podía beneficiarse. Lo mismo que nos sucede en nuestros días. Mientras que unos tratan de buscar de Dios, otros andan en todo menos consagrándose a Dios. Mientras que unos escuchan el mensaje, otros se han ido en un sueño profundo. Mientras que unos caminan buscando la santidad y la perfección y la bondad de Dios, otros caminan deliberadamente en su pecado. Mientras que unos se quieren sentar a la mesa con Jesús, otros huyen de la presencia de Jesús. Mientras que a unos les arde el corazón del agradecimiento y decir: gracias porque tú puedes también a mí resucitarme, a otros no les interesa nada de Jesús. Es impresionante esta escena, hermano. ¿Cómo está nuestra relación? Mientras que nos vamos acercando, ¿en qué es en lo que pensamos? Oh, ya estamos pensando en que voy a pedir mis vacaciones, en que voy a hacer esto, en que voy a hacer lo otro. Piensa en tu alma, piensa en los que te rodean, piensa en que necesitas predicarles de este mediador entre Dios y los hombres, entre el árbitro divino, el árbitro eterno, pero que también era humano en ese momento. Por eso el Verbo se hizo carne. No es solo una historia, es algo, hermanos, que podemos nosotros sentirlo, palparlo. Tú puedes consagrarte a Dios en estos días más que ningún otro y decirle: Señor, te entrego mi vida. Te quitas el zurrón o la capa de la religión y podemos presentarnos delante de Dios. Tú vienes delante de Él tal y como eres. Tú te presentas delante de Él con todos tus delitos y pecados, y el mediador va a decir: ¿sabes qué? Sí, Él pecó, pero yo ya pagué por sus pecados. Entonces, en lugar de muerte, venga la vida. En lugar de juicio, la vida sobre esa persona. Ese es el evangelio que hoy nos vivifica, nos ayuda, camina por dentro de nosotros, y queremos vivirlo en el tiempo, en la época, en el momento en el que estamos. Hay un árbitro que está a nuestro favor. Hay un mediador que vino siendo anunciado por tipos y profecías, y aún el mismo Jesucristo dijo: déjala, porque ésta ha preparado todo esto para el día de mi sepultura. Lo estaba ungiendo para cuando Él iba a ser sepultado, para cuando Él iba a morir. Lo estaban ungiendo. Todo ese tiempo ella vino ahorrando. Todo ese tiempo, no sabemos de dónde ella haya sacado todo eso. No nos interesa. Lo que nos interesa es esa expresión de amor. Pero nota la expresión del otro: esto se pudo haber dado a los pobres. Pero no era porque a Judas le interesara cuidar de los pobres. La Biblia dice claramente: porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Entonces, desenfocado de lo que verdaderamente estaba sucediendo ahí, completamente desconectado. Hay gente desconectada de todo esto en estos días, desconectada completamente, pensando en mil y un cosas, menos en Jesús. El centro de esa cena era Jesús. Faltaban 6 días para la Pascua. Ahí dice claramente: faltaban 6 días. Y Él no andaba huyendo.
lo andaban persiguiendo. Los sacerdotes estaban plagiando, estaban haciendo un plan para ir y matarlo. Por eso la Biblia dice: a mí nadie me va a quitar la vida. En otras palabras, yo mismo voy a ir a entregarla. Y él solito, como oveja, fue al matadero. Iba caminando, acercándose a Jerusalén, acercándose. Y hay una expresión de amor. María lo unge, concentrada. Jesús dice: ¿sabes qué, Judas? O a sus discípulos: ¿sabes qué? A los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no. Él estaba a punto de ser levantado, como la escritura enseña, que Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce allá en el desierto. ¿Recuerda eso? Para que aquellos que habían sido mordidos por las serpientes, cuando lo miraran, ellos pudieran sanar. Pues asimismo, el pecado que nos ha mordido, cuando tú miras con fe al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces por fe tú eres sano, por fe tú eres limpio, por fe tú eres perdonado, si tú crees en la obra de ese mediador.